Cuando se trabaja con streaming es muy común que datos de ese streaming lleguen de manera tardía. Hoy vamos a ver cómo manejar este tipo de situación usando Apache Spark y por supuesto en Databricks. Estamos en Paraguay y cualquiera de Paraguay que esté viendo el video, muchísimos saludos, tiene un país precioso y una gente muy amable. Nos vemos. En cualquier procesamiento de streaming, lo primero que tenemos que tener es una fuente de datos. En este caso, la fuente de datos va a ser una tabla que ya yo he creado usando este comando SQL y vamos a simular la llegada de datos en streaming insertando registros en esa tabla manualmente. Es decir, cada vez que yo inserte un registro corriendo cada uno de estos comandos, va a ser el equivalente de que nuestra fuente de streaming nos entregue un nuevo registro. Aquí está el código que va a procesar los registros que lleguen en este streaming. Si se fijan, el código pertenece a un declarative pipeline usando DLT, bueno, la sintaxis de DLT que vimos en el video pasado, en el video acerca de Change Data Capture. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la fuente de datos, que es la tabla que acabo de crear hace unos momentos. Y entonces, los dos conceptos fundamentales que hay que saberse a la hora de trabajar con datos tardíos es, el primero es el concepto de window. Un window no es más que un espacio de tiempo fijo para crear grupos de datos. Miren acá, si nosotros decimos que nuestro window es de 5 minutos, cada grupo de datos se va a agrupar en un espacio de 5 minutos. Si el primer dato que llega a ese streaming, en este caso, llega en el minuto 00, eso va a marcar el comienzo del primer grupo de tiempo. Es decir, si hemos dicho que nuestro window es de 5 minutos y el primer dato que llega en el minuto 00, el primer window va a ser desde el minuto 0 hasta el minuto 5. El segundo grupo va a ser desde que se acaba el minuto 5, es decir, podríamos decir desde el minuto 5 con segundo 1 hasta el minuto 10. Y el tercer grupo va a ser desde el primer segundo, o desde el primer milisegundo después del minuto 10 hasta el minuto 15. Si se fijan, son espacios de tiempos de 5 minutos. Ahora, ese es el primer concepto. Y como siempre que usted esté trabajando con streaming, tiene que tener, sus datos tienen que tener una columna que marque una instancia de tiempo. Esa es la instancia de tiempo que se usa para registrar, para hacer seguimiento. En este caso es una columna que yo llamé Event Time. Ahora, el segundo concepto es watermark. Watermark no es más que cuánto tiempo usted va a esperar desde que se cierra una ventana. Si sus ventanas son de 5 minutos, como hemos visto aquí, y la primera ventana va desde el minuto 0 hasta el minuto 5, y hemos dicho que el watermark es de 10 minutos, vemos atrás, fíjense que lo tenemos aquí como 10 minutos, miren, y decimos que nuestro watermark es de 10 minutos, entonces, desde que cierra la ventana, que es en el minuto 5, más 10 minutos, va a ser en el minuto 15. Es decir, que para todos los datos que caigan en el grupo de 0 minutos a 5 minutos, desde el minuto 0 hasta el minuto 5, vamos a esperar hasta el minuto 15 en caso de que lleguen tarde. Ahora, vamos a ver el segundo caso, en el segundo grupo. El segundo grupo va de 5 a 10. Bueno, si el segundo grupo termina en el minuto 10 y vamos a esperar 10 minutos, desde el minuto 10 más 10, vamos a tener que esperar hasta el minuto 20 por datos tardíos. Lo mismo para el tercer grupo. Ahora, cuando yo digo que hay que esperar hasta el minuto 10, lo que quiero decir es hasta que llegue un registro, cualquiera de estos registros, hasta que llegue un registro en esta tabla cuyo valor en la columna que está marcando el tiempo, en este caso es Event Time, es la columna que nosotros decidimos en este modelo, hasta que no llegue un registro con un valor en esta columna mayor al valor calculado del watermark, es que nosotros vamos a estar esperando. Ejemplo sencillo. El primer grupo, ¿verdad? Decíamos que era de 0 a 5 y por tanto, si esperábamos 10 minutos desde el tiempo de cierre de esa ventana, el minuto de cierre era el minuto 15. Bueno, hasta que yo no inserte una fila como esta, que tenga un valor mayor en el tiempo que el minuto 15, por ejemplo, cualquier valor que sea con 15.01 es suficiente. Hasta que no se inserte una fila con un valor como este,
es decir, 1501, que es mayor que el 15, nosotros todavía vamos a acertar datos para ese grupo. En el segundo caso, la ventana cierra en el minuto 10 y por tanto si esperamos 10 minutos, desde el minuto 10, 10 minutos, cae en el minuto 20. Bueno, hasta que no llegue una fila con un valor mayor que 20, por ejemplo, podría ser 21, el minuto 21, cualquier valor que sea mayor al minuto 020, 00, hasta que no llegue una fila con un valor mayor que este, nosotros vamos a seguir aceptando valores para el correspondiente grupo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a empezar es a ejecutarlo para que lo vean en la práctica. Nuestro código lo que hace es calcular el valor agregado de la columna o campo o temperatura para todos los eventos de ese streaming que caigan en un grupo de tiempo determinado. Por ejemplo, va a calcular el promedio de la temperatura para todas aquellas filas que vayan del minuto, que tengan su tiempo entre el minuto 0 y el minuto 5 porque es el primer window. Y así sucesivamente para los demás grupos. Ahora, cuando ejecutemos el código, vamos a ver, aquí le voy a dar a ejecutar, que no vamos a obtener ningún valor para esta operación de agregación. Y es por la sencilla razón de que dijimos que íbamos a esperar 10 minutos por cada grupo, ¿ok? Entonces, si solamente tenemos un valor y este valor pertenece al grupo 1 y el grupo 1 termina en el minuto 5, pero a partir del minuto 5 se esperan 10 más, es decir, hasta que no ingrese un registro en nuestro streaming con un valor mayor que el minuto 15 en nuestra columna de tiempo, nosotros no vamos a ver resultados para esa operación de agregación para ese determinado grupo. Acá estamos. Si se fijan, ya terminó de ejecutarse y sin embargo, le damos aquí Refresh Table para obtener los valores y no obtenemos nada todavía. ¿Por qué? Porque no ha llegado ningún valor que cierre totalmente ese watermark. Eso, toda la ventana, es decir, el tiempo de finalización de la ventana más el watermark, es decir, para la ventana 1, el minuto 15. Ahora lo que voy a hacer es seguir insertando valores para simular más llegada de registros al streaming. Voy a insertar este. Voy a insertar este también. Este valor que estoy insertando ahora, como ven, pertenece al Windows 2, porque el Windows 2 son aquellos valores cuya columna tiempo tenga un valor entre el minuto 5 y el minuto 10, y este tiene el minuto 6 en esa columna. Ahora voy a insertar este valor que está aquí también, y este pertenece a la columna 1. ¿Por qué pertenece, disculpen, al Windows 1? ¿Por qué pertenece a ese Windows? Porque el valor de su columna tiempo es el minuto 2. Y recordar que aquellos que los valores que pertenecen al Windows 1 son aquellos que tienen su columna tiempo con un valor entre el minuto 0 y el minuto 5. Ahora, si ya todos esos valores están insertados, de hecho, para verificar, le voy a dar que autocomplete. Aquí estamos. Voy a obtener todos los valores que tengo en la tabla, es decir, en la fuente del streaming. Y se fijan, tengo estos 4 valores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar de nuevo el pipeline para procesar los nuevos registros que llegaron. Ahora, si se fijan, esto no ha devuelto todavía ningún resultado. ¿Y por qué no devuelve ningún resultado? Porque no hemos alcanzado todavía el primer registro en este streaming que cierre alguno de los watermarks. El próximo registro que vamos a insertar cierra el primer watermark, este de acá. ¿Por qué? Porque tiene en su columna tiempo el valor 18, que es mayor al valor 15, que este es el valor que cierra el watermark 1. Ahora, si insertamos este registro, vamos. Está demorando un poquito en ejecutarse. .
Está bastante lento, de hecho. Pero bueno, es la edición free. Ya saben. Ok, ahí está insertado. Ahora, cuando ejecutemos el pipeline de nuevo, sí vamos a ser capaces de obtener el primer window con todos sus valores. Volvemos a ejecutar acá. Yo hago los videos en la edición free para que todo el mundo pueda reproducir el tutorial, porque si no tendrían que tener una cuenta o en Azure o en Amazon Web Services o en Google Cloud Platform. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el resultado para la primera ventana. Es la primera ventana porque empezaba en 0 y terminaba en 5. Ahora, el promedio de los valores que pertenecen a la primera ventana es 1. ¿Por qué? Si se fijan, los valores de la primera ventana son 0, 1, ¿ya? Y 2. Es decir, 2 más 1, 3. 3 entre 3, es decir, la suma de todos los valores de la temperatura dividido entre la cantidad de registros, que es lo que es el promedio, average, da 1. 3 entre 3, 1. ¿Ok? Ahora, ya el watermark del window 1 está cerrado. Es decir, vamos a insertar otro valor que pertenece al window 1, como este que está acá. Si se fijan, pertenece al window 1 porque tiene su columna tiempo el minuto 3. Sí, y el window 1 son aquellos que van de 0 a 5. Pero ¿qué pasa? El watermark del window 1 era el minuto 15 y ya llegó un registro mayor a ese valor. Por tanto, cualquier valor, aunque pertenezca al window 1 que llegue a partir de ahora, no va a ser considerado. Insertamos acá. Ahí está insertado. Vamos a verificar que estén todos acá. Es decir, voy a hacer un select from. Se llamaba. Ajá. Ay, disculpe. Y vamos a ver que están todos. Inclusive este que llegó tarde, que es el del minuto 3. Ahora vuelvo a ejecutar el pipeline. Y podemos ver que todavía seguimos obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque este valor llegó tardío, al igual que este llegó tardío, pero a la llegada de este de acá ya habíamos cerrado el pipeline por un valor que tenía el minuto 18. Ahora, voy a insertar incluso otro valor más, que es tardío igual, si se fijan en el minuto 4, pero cuando volvemos a ejecutar el pipeline, vamos a ver que de todas maneras seguimos obteniendo el mismo resultado, porque ya no estamos aceptando más valores. Vamos. Termina. Señores, ya saben, es la versión free y es lento. Y ahí lo ven, seguimos teniendo los mismos valores. Si quisiéramos ver valores para el watermark del Windows 2, tendríamos que insertar un valor mayor que el minuto 20. ¿Saben? Un registro con la columna tiempo con un valor mayor que el minuto 20, porque recordar, es donde se acaba el window más el watermark. Vamos a insertar otro valor acá. Ponemos uno en el minuto 21. Voy a poner 21 para asociarlo más fácil. Ejecuto la inserción. Ahí está insertado. Ahora, si se fijan, antes de ejecutar el pipeline, solamente estamos obteniendo el Windows 1. Ahora venimos acá. No hace falta. Por acá.
Y ahora deberíamos ver dos agregaciones, una para cada window. Esperando que termine de ejecutarse. Aquí está, ¿ves? Y aquí tenemos otra agregación. Tendríamos aquí la agregación ahora que es desde el minuto 5 al minuto 10. El valor del promedio de temperatura es 6. Y esto es porque, a ver, veamos cuáles son los valores que están acá. Tenemos un solo valor en ese window, que es este. Entre 5 y 10 en la columna de tiempo hay uno solo, que es este. Porque el otro es 21, los demás son 4, 3, 18. Sí, por eso. Es el único valor, por tanto, el resultado del promedio para ese window va a ser 6. Espero que les haya gustado el video, que hayan entendido, y el próximo video que voy a realizar va a ser sobre validación de datos en el pipeline. Va a ser mucho más corto porque es un tema mucho más sencillo. Muchísimos saludos.